Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Qué alegría una vez más poder compartir con usted la palabra de Dios. Siempre es tan bueno escuchar la voz del Eterno, ¿no? Por lo mismo quiero invitarle a que podamos compartir, leer en el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículos 1 al 5. Malaquías capítulo 3, versículos 1 al 5. Bien, ya que estamos aquí, quiero contarle y vamos a hablar de el justo juicio de Dios. Un juicio, mi querido hermano, requiere de un juez, testigos, imputados, una causa y también los antecedentes necesarios para ser revisado y generar un dictamen al final del proceso. Pero existen ocasiones en las cuales esta justicia impartida o es impartida de manera equivocada, por impericia de los jueces o por simple intención de favorecer a una de las partes. Por otra parte, aunque el dictamen sea el correcto, no siempre satisface a las partes que están involucradas y la sensación de injusticia es muy frecuente en distintos litigios. El pueblo de Israel vivía por las leyes derivadas de la Biblia, pero también por las tradiciones transmitidas por los religiosos. Ellos sabían perfectamente qué significaban los términos legales asociados a un juicio, lo que hablábamos recién. Un juez israelita dirimía una situación entre dos personas, para lo cual se necesitaban testigos y se tomaba una resolución de acuerdo a leyes conocidas por todos. Esto estaba impregnado en la vida diaria de los israelitas. Una muestra de esto es que acudían con mucha facilidad al divorcio, amparado en la legalidad. Se entregaba un documento que era la carta de divorcio y para poder separarse de la mujer que estaba legalmente casado. El uso de las tierras, por ejemplo, también estaba determinado legalmente. El trabajo, comida para los extranjeros, cuidado de las viudas y de los huérfanos, estaba perfectamente reglamentado por la ley. Pero a pesar de esto, existían muchas situaciones que violaban el espíritu de la ley. Se ejecutaban actos arbitrarios faltando al derecho. Y es lógico entender cuando son seres humanos los que juzgan, pero en este caso, al contrario, ocurre cuando es Dios, el único juez justo. ¿Le gustaría saber cómo es el justo juicio de Dios? Bueno, vamos ahí entonces a la palabra de Dios, como estábamos diciendo. En el texto de Malaquías, recuerde que es el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor: He aquí, yo os envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí,
dice Jehová de los ejércitos. Bien, Dios anuncia la venida de su mensajero. Versículo 1. Dice ahí la palabra del Señor y es muy enfática lo que dice. Dice, he aquí yo envío a mi mensajero. Está hablando en el futuro. Va a enviar. Ya en ese tiempo dice, en el futuro voy a enviar. Dios enfatiza, Él, que directamente, Él es el protagonista de la acción. Él enviará. Él va a enviar un mensajero a este mensajero. Este versículo ha generado complicaciones en cuanto a su interpretación, ya que se ha confundido este mensajero con la venida del Señor, a su templo específicamente. Pero existe una clara diferenciación, mi hermano. Miguel Núñez, el pastor Miguel Núñez, dice, como describe lo siguiente: el mensajero al que se refiere Malaquías es Juan Bautista. Pero nótese que la profecía de Malaquías está dada en primera persona, es decir, del Señor mismo, y que luego Juan establece la superioridad que ese enviado tendría sobre él. Bien, es Juan el Bautista, y hay dos situaciones muy distintas. Después dice claramente, y vendrá. Esa es la primera parte del versículo. Después dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Esa es la segunda parte de este versículo. Es lo que nosotros llamamos actualmente, con la revelación completa de la palabra del Señor. Hay que entender que en este tiempo no estaba la revelación completa. En la progresión, y considerando hasta el libro de Apocalipsis, es lo que nosotros llamamos el milenio. Actualmente, la venida súbita significa repentina, es una acción no completada. En ese momento no había llegado, indica una acción futura, igual que el primer mensajero. En este caso habla específicamente de qué, lo que acabamos de mencionar, del milenio. Este periodo será glorioso para Israel, ya que será el centro de operaciones del Mesías que viene al mundo en su segunda venida. Y el mundo en su totalidad tendrá que someterse al reinado del Mesías. Charles Ryrie comenta lo siguiente: como consecuencia de la justicia, el milenio será una era de paz. Antiguos enemigos como Egipto, Israel y Asiria estarán en paz los unos con los otros. Y usted lo puede verificar ahí en Isaías capítulo 19, 23 al 25. Jerusalén, sitio de muchos conflictos por todos los siglos, será paz. Ciertamente toda la tierra estará en paz. ¿No le parece llamativo esto? Interesante, que precioso es el Señor, que va a entregar una época tan maravillosa a la humanidad e Israel como centro y el Mesías viniendo. Bien, veamos un poco más también ahí en este mismo versículo 1. Dice ahí, y he aquí viene, dice, el Señor a quien buscáis y el ángel del pacto. Dice ahí, el ángel del pacto a quien vosotros deseáis o deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El ángel del pacto en este punto es Jesús, nuestro Señor Jesucristo, esperado por los judíos. Y recuerden, ellos no creen que Jesús es el Mesías, todavía lo están esperando. Dios es el protagonista, una vez más, Dios es el protagonista de la acción. Él viene porque lo ha declarado, y si lo ha declarado, se cumplirá. Por otra parte, este versículo da cuenta de un hecho bastante destacado, con carácter de inminente. Él viene, es inminente que viene. Aunque no determina el tiempo específico, pero que en forma muy evidente, ¿sabe a qué se refiere? A la segunda venida, lo que acabamos de decir, la venida visible del Señor a la tierra, un elemento fundamental en la escatología judía. Schaffer dice o lo define de la siguiente manera: Malaquías declara que el mensajero del pacto vendrá súbitamente al templo. El hecho de que se refiere a su templo implica que el mensajero es Jehová.
el mismo, quien mora en el templo y para el cual existía. Este pasaje es evidentemente, o se refiere evidentemente a la segunda venida de Cristo. Esto, yo no sé si han escuchado ustedes una frase, ¿no? Viene el jefe, viene el jefe. Es una frase muy conocida, que todos se ponen alerta cuando viene el jefe en un trabajo. Pero esta es una historia muy distinta. Un señor que conozco, un hermano, un hijo de Dios que es empresario, y cuando él se acercaba a los locales que tiene de su empresa, todos gritaban, viene el jefe. Pero es por una relación. Esta historia del creyente, cuando visitaba sus locales, a los trabajadores les gustaba que visitara los locales. Les gustaba que llegara, era muy querido, preparaban todo para recibirle de la mejor manera y lo que él decía se hacía. Ellos creían en el criterio de su jefe y creen en el criterio de su jefe. Lo tienen y le tienen mucho aprecio. Contaba que en Navidad, cuando le hacen regalos, lo llenan de regalos. Sus trabajadores lo quieren mucho, por eso claman, viene el jefe. Bueno, de la misma manera, el Señor retornará a la tierra. Viene el jefe, Él es el jefe. El Señor Jesús un día retornará a la tierra para buscar a su iglesia primeramente, la cual estará en el tribunal de Cristo, en el cual se juzgará todas las obras del creyente de manera justa para verificar qué se hizo para la gloria de Él. Esto también es aplicable a nosotros, ¿cierto? Porque pensamos, bueno, yo no estaré en la tierra cuando el Señor venga en su segunda venida, pero igual viene el Señor para nosotros, viene a buscar a su iglesia y seremos juzgados por nuestras obras en el tribunal de Cristo. Eso es aplicable a nuestra vida. Ahora revisemos la imponente escena del juicio. Sabemos, y aclaro nuevamente, nosotros estaremos en un juicio distinto, solo por nuestras obras. Bien, miren lo que dice acá en el versículo 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Nadie podrá soportar la venida del Señor, está visible. La manifestación es literalmente hacerse visible. No es un acto figurativo, no es una figura. Será de tal magnitud que ninguna persona tiene posibilidad alguna de soportarlo, de los que estén en la tierra. Será de gran envergadura. El impacto de su llegada y notorio será a nivel planetario. Samuel Pérez Millos comenta lo siguiente: en este tiempo se manifestará la segunda venida, visible para todos, del Señor Jesucristo, cuyos pies se posarán sobre el monte de los olivos. Y usted puede buscarlo en Zacarías capítulo 14:1, Hechos 1:11, puede comparar esta revelación del Señor. Y el segundo aspecto, dice el hermano Pérez Millos, tiene que ver con la realidad del descenso de Jesús a la tierra, real y literalmente. Él va a venir. Nadie podrá estar de pie delante del Señor. Primero, nadie puede soportar su venida y nadie podrá estar de pie delante del Señor. Son dos hechos majestuosos, maravillosos, portentosos que ocurrirán en ese tiempo. La palabra purificador que ocupa ahí en medio del versículo 2 es muy intensa en el uso y en su significado también. Da la idea de meter el metal en el fuego para ir sacando las impurezas del metal y dejarlo con la más alta pureza, lo más puro posible. Da la idea de la acción directa del Señor, Él purificando, Él accionando simplemente para purificar a su pueblo. Feinberg lo detalla de esta forma: el fuego purificador es una vívida imagen del campo de la metalurgia para mostrar que el ángel del pacto, el Señor Jesús, no vendrá simplemente como monarca libertador y terrenal para otorgar beneficios temporales, sino
como un escrutador de corazones y de vidas. Bien, en Chile, en el año 2010, hubo un terremoto de 8.8 de medición. Al subir una escalera, a mí me tocó vivir aquello, al subir una escalera no podía mantenerme erguido. Yo iba a buscar a una de mis hijas que estaba en el segundo piso y al subir por la escalera no me podía mantener el pie. Simplemente la potencia del terremoto me sobrepasaba, me movía hacia ambos lados, me golpeaba en las murallas, fue un aspecto bastante aterrador. No podría mantenerme en pie, era tal la fuerza que era para mí imposible soportarlo. Bueno, si bien podemos decir que los creyentes en Cristo no pasaremos por este hecho, ya dijimos, estaremos en el arrebatamiento y estaremos en el tribunal de Cristo, solo por una razón, que tenemos a Cristo en nuestras vidas. Esa es la realidad, por eso no pasaremos por este hecho. Él nos justifica por el sacrificio en la cruz. Pero también es correcto decir, mis hermanos, que nadie puede estar delante del Señor y mantenerse igual. No existen fuerzas humanas para tratar de hacer frente al todopoderoso Dios. Solo queda rendirse ante Él y obedecer a su voluntad. Él es majestuoso, portentoso, maravilloso, sobrenatural. ¿Cómo podríamos mantenernos delante de Él? Esto es impresionante, cómo Dios se manifiesta en su gloria. Bien, adentrémonos ahora cómo será el juicio, específicamente el juicio que Dios ha prometido en estos versículos. Versículo 3 y versículo 4. Versículo 3 dice ahí: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Limpiará a los justos. El texto ocupa la figura, lo que leímos hace un rato, de un artesano en metales, el cual se sienta a purificar el metal, pasándolo por el fuego para sacar las escorias, las impurezas. El proceso es fuerte, detallista, para dejarlo de manera óptima. Bien, yo leí por ahí en algún lugar, y fue muy ilustrativo, en el cual algunos artesanos del metal van purificando el metal, limpiándolo, y van mostrándolo hasta el punto que se empieza a reflejar en ese metal caliente lo que está en su entorno, el rostro de este artesano o lo que está en el techo. Es para dejarlo con la más alta pureza. No hay posibilidad que tenga alguna escoria, alguna impureza. El proceso para los hijos de Leví, a los israelitas, será doloroso. La simbología de ser pasados por fuego indica un juicio. Es la mano del justo artesano que busca obtener lo mejor de su pueblo. Absolutamente lo mejor. Él no permitirá que nada impuro esté en su presencia. El proceso se vivirá, ¿saben en qué etapa de la historia? En la gran tribulación en la tierra. Eso se vivirá ahí, donde el pueblo de Israel será grandemente probado, pero se volverán a su Dios. Platt lo expresa de la siguiente manera: el porvenir milenario asigna a los que temen a Dios una porción amplia y bendecida. En vez del horno ardiente que espera a los infieles, a los que temen a Dios recibirán la luz y el calor benigno del sol de justicia. Será para los incrédulos el juez y para los creyentes el premiador. Producto de este juicio sobre Israel es que ellos traerán ofrenda de justicia ante Dios. Si no hubieran pasado por el fuego, no llevarían este tipo de ofrendas. Vaya que impactante, ¿no?
Solo una pregunta, ¿se ha sentido usted en el fuego de Dios? Sentir que está siendo pasado por fuego. Imagínense este tremendo juicio, ¿no? Vamos a ver ahora el versículo 4. Y será grata, ¿qué dice ahí? Será grata a Jehová la ofrenda de Jehová, de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Vaya, los justos entregarán una ofrenda perfecta delante de Él, delante del Señor. Este versículo depende del anterior, está íntimamente ligado. Hay que esperar la reacción de Dios por la ofrenda traída y vemos que queda plenamente reflejado en la aceptación de ellas. Se utiliza la palabra grata para describir este hecho. Grata ofrenda, grata. Qué maravilloso. Pero añade algo más. Como en los días pasados y como en los años antiguos, como cuando tenía mayor comunión el pueblo con Dios. Lloyd lo expresa así: el día de Jehová tendrá por lo menos dos características especiales. Por un lado, será de juicio, porque la ira de Dios será derramada sobre la tierra. Este aspecto se puede ver en Joel 1:15 al 2:11 y en Sofonías capítulo 1. Este rasgo se revelará especialmente durante la tribulación. Pero escuche lo siguiente, dice Lloyd: por otro lado, será día de bendición. Bueno, lo podemos explicar de esta manera, ¿no? Algo así dije hace un rato. El artesano en joyas mete al fuego una y otra vez el metal precioso. Una y otra vez. Pone toda su atención, todo su esfuerzo en ese metal, en que sea puro. Al punto, como dije hace un rato, de que se refleje el rostro de él en el metal o en lo que está en el entorno. Y así lo transforma en una joya preciosa, un metal puro y limpio, de alto precio, de alto valor, muy preciado, muy deseable. También así para nosotros, el creyente, en un constante trato con el Señor, nosotros los hijos de Dios, Él nos purifica en cada área de nuestra vida y no escatima en esfuerzos para dejarnos limpios para su venida, para el arrebatamiento, para presentarnos delante de Él. ¡Qué maravilloso es Dios! ¡Qué maravilloso es el Señor! Revisemos ahora con quiénes, o ahora lo que ocurrirá con quienes no serán condenados en este juicio. Versículo 5 y último que nos queda: y vendré a vosotros para juicio. Ahí viene el juicio del Señor. Y seré pronto testigo contra hechiceros o los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, a los que defraudan en salario al jornalero, a la viuda, al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Mira que dice ahí, es muy fuerte, dice que será testigo. Será testigo. Esta línea del versículo comienza con una acción confrontacional del Señor. Él será testigo contra. En el versículo 2 de lo que estábamos leyendo dice que, o Él declara, que nadie podrá estar en pie delante de su venida. Por lo tanto, suena muy aterrador que además el mismo Dios sea testigo contra algunos. Nadie puede estar en pie delante de su venida y el Señor será testigo contra algunos. Es aterrador. Esto los clasifica a las personas contra las cuales será testigo en 4 grupos. Habla de los hechiceros y adúlteros, los pone en el mismo nivel. La idea plantea que nos muestra este pasaje, o lo que plantea, es bastante amplia. No solamente la condena a los hechiceros, sino también a todos los que participan con ellos. A su vez,
los ubica al mismo nivel de los que cometen adulterio, situación muy relacionada con el divorcio, repudiado por el Señor en el capítulo 2 de este mismo libro. Segundo grupo, a los que juran mentira. Dios en su verdad, Él es verdad, Jesús es el camino, la verdad y la vida. En Proverbios se destaca que aborrece la lengua mentirosa y al testigo falso que habla mentiras. Esto en Proverbios 6, 17 y 19. El Señor no le gusta la mentira. El tercer grupo, a los que defraudan a jornaleros, a las viudas y a los huérfanos. El abuso económico, hermano, a los desvalidos es algo que Dios mira y considera en el juicio futuro. Su justicia será evidente ese día, debido a que el Señor llama a Moisés a guiar a un pueblo a la tierra prometida, la que fluye leche y miel, cimentada en las promesas hechas a Abraham, que el pueblo escogido tenía íntimamente asociada la prosperidad material con el hecho de ser bendecido por Dios. Ponga atención, que es muy relevante en relación a aquellos que defraudan a estas personas. Henry lo explica de la siguiente manera: en el Antiguo Testamento siempre contempla una estrecha conexión entre las bendiciones espirituales y las materiales. La prosperidad material o lugar de poder era una forma en que el pueblo de Israel asociaba la voluntad de Dios o creía que estaba en lo correcto. Pero eso no le daba autoridad para actuar de la manera que ellos quisieran. Tener esa bendición era para ayudar a los necesitados, ser un agente de bendición para otros, no para enseñorearse de ellos. Dios aborrece esto y será testigo contra ellos. El siguiente grupo es a los que hacen injusticia al extranjero, el cuarto grupo. El aprovechamiento de los extranjeros, que por distintas razones están viviendo en una nación que no es la de ellos. Incluso la consideran cierto o relacionado con esto porque el propio pueblo de Israel es o fue extranjero. Es algo que Dios juzgará ese día. La última línea del versículo 5 dice: a los que hacen injusticia al extranjero. Piense bien en esto: no teniendo temor de mí. La última línea es un cierre de las acciones juzgadas. Esto es lo último. Significa que actúan de esa manera porque en forma continua no tuvieron temor del Señor. Dice ahí: no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. No tuvieron temor del Señor. Indica que fueron los actores directos de los pecados mencionados. El pueblo actuaba de esta manera. No era una indicación general para que tuvieran en cuenta. Ellos son los que estaban actuando de esa manera. Sin duda alguna que el hecho de juzgar a los impíos por sus actos implica el hecho de salvar al mundo de su influencia, como también a aquellos que le temían. No solo es un acto aislado, es un proceso que involucra a ambos lados. Por un lado la condenación y por otro lado la salvación. Hodge nos comenta lo siguiente en Malaquías 3, 1 al 4. Esto está claro, incluso en base de este rápido examen de la cuestión, que el Antiguo Testamento predice con claridad la venida de una persona divina revestida de nuestra naturaleza que iba a ser el Salvador del mundo. Una condenación a los que actúan impíamente y salvar al resto de esa influencia. Bueno, les quiero contar un caso para poder explicarlo de manera distinta. Conocimos a un joven que él dijo que quería traer su casa a la congregación porque su padre era muy distinto en la casa a cómo actuaba en la congregación. No era consecuente con sus actos. Él era una persona abusadora.
Era una persona maltratadora que ejercía un poder por estar en un lugar de privilegio como padre o esposo sobre su esposa y sobre sus hijos. Este joven pidió cambiar esto. Bueno, es exactamente lo que ocurre acá. Es ocupar el lugar de privilegio para aprovecharse de estos grupos de personas. A Dios no le agrada eso. Nuestros frutos, hermanos, deben mostrar que somos creyentes. En el caso nuestro, como creyentes, no podemos actuar de una manera en la congregación y de otra en la casa. Trabajo, estudio, de manera distinta. Debemos actuar correctamente con todas las personas de la sociedad. No hacer diferenciación. Si hemos actuado de manera injusta o inadecuada contra los demás, tenemos que arrepentirnos y tenemos que cambiar. Bien, yo veo con tristeza que mucha gente hace diferencia y dice, tengo una vida y la vida secular. Habla de otra vida y esto no puede ser así. Estas personas tenían dos vidas, maltrataban a la gente y actuaban religiosamente. ¿Qué pasa ahí? Tenemos una sola vida como creyentes y debemos actuar conforme a esto. En conclusión, Dios envía a su mensajero para avisar del tiempo de su venida. Luego llega para purificar a su pueblo y ser el mismo testigo contra las injusticias cometidas a los débiles o necesitados, para finalmente cerrar su juicio porque ellos no le temen. Es correcto decir que los creyentes en Cristo no pasaremos por el juicio purificador descrito en Malaquías, pero sí seremos purificados a lo largo de nuestro peregrinar. Dios nos irá limpiando de nuestras impurezas. Por otra parte, también es adecuado decir que pecamos y podemos incluso cometer injusticias, pero nuestro actuar no debe ser en forma permanente. Tenemos que arrepentirnos y cambiar. El actuar del creyente debe ser de esperar al tribunal de Cristo ante el juez justo, por lo cual debe actuar conforme y debemos actuar conforme a nuestra fe. El creyente debe dar muestras concretas con acciones que es creyente. Finalmente, si usted no es cristiano, usted no asiste a una congregación y no quiere estar parado frente a Dios, pero ya no con creyentes, sino frente a este Dios que viene con una muestra de poder de manera aterradora, si no quiere estar parado frente a Él ante este terrible juicio para dar cuenta de sus actos, deje que Jesús le libre de eso.